Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de responder estas preguntas. El objetivo principal de una cirugía de párpados, por supuesto, va a depender de la causa de la cirugía de párpados. Por ejemplo, si tenemos un paciente con los párpados superiores muy descendidos o con la piel que cae muchos y sobrepasa las pestañas, pues el objetivo es despejar la mirada, lograr una mejoría, que el paciente pueda ver mejor y también tenga un beneficio estético, tenga un beneficio que sus párpados se vean más livianos. Ese sería el objetivo, siempre buscando un resultado natural. Eso yo lo enfatizo muchísimo. Yo no soy un cirujano de buscar efectos ultra impactantes, que la persona se vea diferente, sino que la persona se vea mejor, se vea mucho mejor, pero se vea siempre natural. O en otros casos, por ejemplo, si tenemos un paciente con un tumor de párpados, pues el objetivo es eliminar este tumor del párpado, esta masita o este tumor, esta lesión de los párpados, eliminarla y que el párpado quede lo mejor posible, con una cicatriz poco perceptible, que vaya esa cicatriz eliminándose con el tiempo y el párpado quede en una posición adecuada. Por ejemplo, a veces los pacientes tienen un párpado con una lesión que les baja así, es lograr que el párpado quede con su curvatura adecuada. Voy a mencionar las más frecuentes, desde cirugías sencillas, por ejemplo, un chalacio, sencilla, bueno, todas cirugías hay que prestarle atención, por supuesto, a todas hay que prestarle cuidado, pero por ejemplo, cirugías que hacemos con mucha frecuencia, como un chalacio, que son estos nodulitos que aparecen en los párpados, que empiezan como un orzuelo y después se quedan como enquistados y queda como un quistecito que se palpa duro. Otra cirugía puede ser la blefaroplastía. La blefaroplastía es la cirugía para la mejoría estética de los párpados, estética y funcional, como mencionaba antes. Puede ser la blefaroplastía de los párpados superiores, que es cuando la piel cae mucho sobre los párpados, o de los párpados inferiores, cuando hay unas bolsas prominentes en los párpados inferiores, o la piel está muy flojita en el párpado inferior. Otras cirugías son, por ejemplo, la cirugía de extropión, que es cuando el párpado se evierte, se aleja del globo ocular, o la cirugía de entropión, cuando el párpado se invierte hacia el globo ocular. Otra muy frecuente es la cirugía de ptosis, que es cuando el párpado completo está muy caído y el ojo se ve muy cerrado. Eh, Todas estas, hay otras más, por supuesto, cirugía reconstructiva de los párpados, que son apasionantes todas ellas. Sí, todo procedimiento, absolutamente todo procedimiento, por más sencillo que sea, implica riesgo. Los riesgos pueden ser leves, moderados o riesgos avanzados, depende de la severidad y de la complejidad de la cirugía. Los riesgos, por ejemplo, si hablamos de una blefaroplastía, ahí es muy importante la comunicación con el paciente porque el manejo de las expectativas, lo que el paciente espera de la cirugía, debe ajustarse a la realidad. Si yo soy un paciente, por ejemplo, que tengo una piel que ha sufrido mucho daño por el sol, por ejemplo, y tengo la piel muy descendida, pues saber que, pues por supuesto, podemos eliminar el exceso de piel, pero siempre hay que dejar una reserva de piel para que el paciente pueda parpadear y la función del párpado se mantenga bien. Otro riesgo de la cirugía, por ejemplo, en el párpado inferior. A veces los pacientes dicen, sáqueme toda la piel que pueda. Pues en el párpado inferior no se puede sacar tanta piel porque si no el párpado puede quedar bajo y luego el aspecto estético no es agradable. Entonces se saca solo lo que se puede sacar para que la curvatura del párpado sea la adecuada. Eh, Otro ejemplo en la cirugía de ptosis palpebral, cuando el párpado está descendido, el párpado caído, pues estamos operando sobre un tejido vivo, por lo tanto, uno la mayoría de las veces logra una simetría adecuada, que los dos párpados se vean bastante parejos, pero a veces sucede que el párpado operado queda un poquitito más alto o un poquitito más bajo, y eso hay que tenerlo presente. Otros problemas son problemas de cicatrización, por ejemplo, eh, pero estos son los más frecuentes. Pues los beneficios estéticos y funcionales, por ejemplo, cuando el paciente tiene un gran exceso de piel de los párpados superiores, pues al eliminar este gran exceso de piel de los párpados superiores, el paciente va a sentir la mirada más despejada, lo cual al sentir la mirada despejada mejora el campo visual
es un beneficio funcional, y al verse el párpado con un contorno más natural, pues tiene un beneficio estético. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una lesión, una verruga o un lunar muy prominente que llama mucho la atención en esta zona o en el ángulo interno, eliminarlo pues hace que el paciente se sienta mejor. Por ejemplo, las personas a su alrededor no le estén preguntando todo el tiempo, oye, ¿qué es eso que tienes allí en el párpado? ¿Por qué tienes eso? Entonces, tiene un beneficio estético y tiene un beneficio funcional también porque estas lesiones que uno elimina, cuando se considera necesario, se envían a biopsia, y así uno puede determinar si esa lesión que se retiró es benigna, es decir, no representaba ningún peligro para el paciente, o si esa lesión era maligna, es decir, era un cáncer del párpado, de la piel de los párpados, y que, bueno, menos mal que se quitó. Esa pregunta es muy importante. Hay varios factores que pueden afectar la cirugía de los párpados. Por ejemplo, en los fumadores, la cicatrización, la recuperación en general se ve enlentecida. Los pacientes, por ejemplo, tienen que saber que una vez operados los párpados van a salir moretones, y mientras el moretón se va aclarando, pues no debe exponerse al sol porque la piel se puede manchar, la cicatriz se puede pigmentar. Es muy importante no refregarse los ojos, no tocarse los ojos constantemente porque puede entreabrir la cicatriz, puede dañar la cirugía. Por ejemplo, si un paciente se opera de tosis palpebral o se opera de ectropion, si el paciente se está tocando constantemente los ojos, pues puede dañar la cirugía. En general, la cirugía de los párpados es una cirugía bastante agradecida. ¿Qué quiero decir con esto? En general, no son cirugías dolorosas. Producen molestias como tirantez, picazón, que son molestias llevaderas, en general con compresitas heladas al comienzo, más adelante con compresitas de agua tibia, se alivia muchísimo. Ciertas cremas que se utilizan también ayudan a que la recuperación sea adecuada. Pero, por ejemplo, hay que saber que los moretones, en general a los 7 días todavía se nota un poquitito de moretón en el párpado inferior. Hay pacientes en los que a los 7 días no se nota casi nada. Hay pacientes que a los 14 días todavía se ve un poquito de moretón. La cicatriz es algo súper importante, la cicatriz hay que cuidarla. Y la cicatrización tiene varias fases. Una fase inicial de inflamación, que puede durar 7, 10 días. Luego una fase de consolidación de la cicatriz, que la cicatriz se hace más gruesa de lo que queremos. Y allí utilizamos ciertos productos para que este proceso sea lo más llevadero posible y avance a la fase de remodelación de la cicatriz, donde la cicatriz es cada vez menos visible. Pero sí quiero comentar que a veces se promete cirugía sin cicatriz. A esto hay que tener mucho cuidado con este tipo de promociones, propagandas, etcétera, porque donde hay una herida, queda una cicatriz, siempre. La cicatriz puede ser muy poco perceptible, casi invisible en cierto momento, pero hay una cicatriz que a veces no se nota, pero no se, a veces, a menos que uno haga una cirugía que se haga por dentro del párpado, que se hace en ciertos casos, por la cara interna del párpado, en esos casos no queda ninguna cicatriz externa, pero hay una cicatriz interna, que casi no molesta, la verdad sea dicha. Los candidatos ideales para la cirugía son los pacientes que están con unas expectativas realistas. Es decir, si yo, como decía antes, quiero que me saquen el exceso de piel del párpado, aspirando a un resultado natural, pues maravilloso. Ahora, si yo quiero que tengo toda la cara muy descendida y quiero quedar así, pues esto es imposible lograrlo con una blefaroplastia porque estamos tocando toda la cara y la cirugía de la blefaroplastia no va a modificar toda la cara. Igual pasa, por ejemplo, con el párpado inferior. Uno tiene bolsas prominentes, tiene un gran exceso de piel en el párpado inferior. A veces los pacientes me dicen, yo quiero quedar así. El párpado no puede levantar la mejilla porque la mejilla pesa. Entonces, el paciente que está claro con qué es lo que se puede lograr con la cirugía es el candidato ideal. Hay que aquí recalcar algo muy importante. Hay cirugías donde la cirugía tiene que realizarse. Es decir, claro, uno siempre puede elegir no operarse asumiendo las consecuencias.
Pero, por ejemplo, un niño que nace con el párpado muy descendido y le tapa la pupila, ese niño no va a desarrollar adecuadamente la visión de ese ojo, porque el ojo necesita un estímulo visual adecuado para poder desarrollar la visión. Entonces, estos son niños que tienen que operar. O si usted tiene un tumor que está creciendo rápidamente o lentamente, pero pica y sale una costrita y usted no lo tenía antes, esa cirugía hay que realizar, tiene que realizar. Entonces, estos pacientes que comprenden que tienen una cirugía que debe realizarse, son candidatos ideales. Pacientes que quieren hacerse una cirugía estética y comprenden eh, la mejoría que se puede lograr y la mejoría que no se puede lograr con la cirugía estética, esos pacientes son los candidatos ideales.